la frase central del día de hoy. ¿Quién la dijo esta vez? Elisa Carrió. Que aparece y desaparece, pero cuando aparece... Tiembla la corte. Exacto, alguien tiembla. En este caso se refirió nada menos que al juez de la Corte Suprema, Horacio Rosati, a quien ella había promovido e incentivado su designación. Dijo Elisa Carrió al diario Clarín: Horacio Rosati me decepcionó. Y esta es la imagen central del día. El dólar pisando los 40 pesos. ¿A cuánto llegará? ¿Y cuándo? Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Acá Todos estamos. bienvenidos. Post-Navidad. Sí, mucha información tenemos. Un gobernador liberó una provincia. ¿Qué pasó en la corte hoy? ¿Qué va a pasar con Carrió? Y una entrevista exclusiva. Empezó TN Central. Y esta noche en TN Central, no te muevas, mira, te vamos a contar la historia de este gobernador que liberó su provincia. ¿Qué pasó? Hubo muertos, hubo saqueos en varios comercios, menos en los de él. Esto contado además por un funcionario público de alto nivel. Enseguida, la historia del gobernador que liberó su provincia para ser saqueada. Bueno, y además te contamos cómo fue el día. Dólar hacia arriba, riesgo país hacia arriba. Enseguida los detalles de la economía en TN Central. Bueno, otro arrepentido. No es cualquier arrepentido, es un exfuncionario y un hombre que fue de mucha confianza de Néstor Kirchner y ahora es arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Está detenido, fue ministro de Economía de Santa Cruz y enseguida los detalles de la declaración de Campillo. Estoy acomodando, perdón. Sí. Perdón. Acomódate, Ay, tengo un cable acá que... Ahí está, Sí. ahora estoy. Sí. ¿Cómo voy a desacomodar? ¿Hablamos de la Corte Suprema? Suerte que ya ¿Ponemos casi solemne? llega la feria. ¿Eh? Suerte que ya casi llega la feria. Sí, pasa igual, ¿eh? Pasa igual que los Siempre. días antes de Año Nuevo, así como el país se pone convulsionado, los organismos también. La Corte Suprema está en un momento, en un hito de pelea. Sí. ¿Qué vamos a contar ahora de todos los... Por dinero, Carrió, sí. hablando de meterse con la Corte. ¿Qué dijo Carrió? Yo hablé anoche con ella Sí. y me contó algo que yo no sabía. ¿Qué no sabía? No habla con los jueces de la Corte Suprema, Carrió, pero Eso ya lo había contado varias veces, ella que no habla. déjame terminar. Ah, perdóname. Sí. Cuando se enteró que Horacio Rosati, a quien ella consideraba buena persona, Sí, y un juez que iba a llegar a la Corte a transparentarla, sí. había formado una nueva alianza con alguien con el que estudió cuando eran jóvenes en Santa Fe, en la Universidad del Litoral, que es Ricardo Lorenzetti, Sí. el archienemigo de Carrió. Sí. Que era archienemigo de Rosati también, ¿no? Sí, archienemigos, sí. Archienemigos triples. amigos Sí. ahora. Sí. No el poliamor, sino el poliodio. Exacto, Ahí. pero ahora hay poliamor. Ahora hay poliamor, salvo Carrió. Carrió. Claro, está muy decepcionada con Rosati porque, vos lo sabés bien, hubo una acordada de la Corte donde dijeron los jueces 26.000 millones de pesos, que es el Sí. presupuesto que administra una persona que está cuestionada por Carrió, que es Marchi, Sí. no lo va a poder administrar el actual presidente de la Corte, a pesar que los administraba el anterior presidente. Sí, de la lo Corte. volvieron a la Corte una cooperativa. Básicamente es un cuerpo colegiado a partir de ahora, algo que podría ser, no está ni mal ni bien. Ojo, no está mal o bien. El tema es que es sugestivo que eso suceda después de que Lorenzetti, que manejó con puño fuerte esa parte de la potestad que le implica ser presidente de la Corte todos estos años, cuando deja el poder, justo, Se lo sacan. bueno, se lo sacan, justo se genera esta situación. Pero bueno, él perdió el poder por los votos y ahora está ganando el poder el cuerpo colegiado con los Claro. votos.
Esa es la situación de la corte, que es brava, ¿eh? Se habla de situaciones... No, digo en serio, ¿eh? Hay un 3-2 complicado. Sí. Rosati ahora es aliado de Lorenzetti. Y no es bueno para nadie eso, sí. No. Carrió quiere que se audite las cuentas de la Corte Suprema. Estamos hablando de la cabeza del Poder Judicial. ¿Por qué no se pueden auditar? ¿Por qué no se puede saber qué hay atrás de esos 26.000 millones de pesos? La Corte sacó una acordada que dijo que no se podía auditar. Pero dejó a Marchi. No, pero no es que están en la oscuridad, eso parece que están en la oscuridad total. Lo que la auditoría que ella propone es lo que le están diciendo. Que no, claro, no es que las cuentas están oscuras y nadie sabe. Vamos, no se sabe. Hay una discusión. No se sabe. Sí. ¿Qué es lo que creía Carrió? Que iba a cambiar a alguien a quien ella denunció, que es Marchi con Lorenzetti. Lo denunció por enriquecimiento ilícito. Sí. Tal vez haya novedades sobre eso. Y le hizo saber a Rosati, a través de Juan Manuel López, un diputado, único testigo de todo esto, con quien vamos a hablar en exclusiva, que ella estaba muy decepcionada, que ella creía que Rosati iba a llegar a transparentar la Corte, que conocí hace muchos años, y no. Es fuertísimo que Carrió se tire, digo, apunte tan concretamente contra la persona que era casi su referente. Referente es un juez de la Corte, no que era de ella, no es un cargo político. No. Pero una persona que ella apoyó tanto públicamente, más allá de que no habla con él, sino que, como contó ella, y hoy vamos a hablar con su emisario. Con el único testigo. Exacto, con el emisario de Carrió en esa conversación con Rosati. Es muy fuerte, desde el lado de la Corte no quisieron decir absolutamente nada sobre eso. Hoy se juntaron, raro. Sí, pero se juntaron, bueno, pero estas situaciones en lugares como el máximo tribunal se saldan a veces de esta manera, no se dice nada hacia afuera, hacia adentro se ponen turbulentas las aguas, pero hoy se juntaron en el máximo tribunal. Sí. Y un montón de cosas, ¿sabés qué resolvieron? ¿Fueron contra Maradona? Fueron contra Maradona, contra López, contra Cristina y contra el Correo Argentino. En realidad contra la empresa dueña de Correo Argentino. Contame Maradona. Te cuento Maradona. Vos sabés que Maradona, esto es casi el espectáculo. Mañana lo va a levantar Intruso, yo creo esto. Viste que le venía reclamando 89 bienes a Claudia Villafañe, que dijo que le robó y no sé qué. Bueno, después del divorcio, en primera instancia un juez le dijo que no. En segunda instancia, un juez le dijo que no. ¿De Maradona llegó a la Corte? Exacto. La discusión de Maradona contra su ex mujer por los bienes que él reclama llegó a la Corte Suprema. ¿Y quién ganó? ¿Y quién ganó? Claudia Villafañe. Naturalmente. No, ¿por qué naturalmente? Bueno, se veía venir, pero digo, no es que falló sobre quién tiene razón. Es una gran exclusiva. La Corte le dijo a Maradona: señor Maradona, la Corte no trata, usted ya tuvo sentencia firme en esta historia, nosotros no tenemos por qué intervenir, porque Maradona había ido en queja a la Corte. Te juro que es raro ir en queja por un reclamo de un divorcio de 89 bienes, pero el apellido Maradona llegó a la Corte. Deben ser 89 bienes importa, pero eso es un tema de ellos, no de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, y tres más. Cristina llegó a la Corte peleando por la decisión del tribunal que la va a juzgar en la causa... Para que me olvide la causa. Pero las causas la ruta del dinero acá, los sauces, los cuadernos K, dólar futuro, asociación ilícita es los sauces y obra pública. Bueno, cuaderno K. Por la elección del tribunal que la va a juzgar, llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte le dijo lo mismo. Pará. Perdió. No intervino en esto, no tenemos nada que hacer con esto que usted nos está planteando. López. Pobre Veraldi, López que está preso, se arrepintió, todo bien. Pero está preso López por la causa de enriquecimiento ilícito de una prisión preventiva. Pero ¿se acuerdan que tiró los botes? Un desastre. Bueno, López pidió que lo liberen, tampoco intervino la Corte. Y la última, el Correo Argentino. Los dueños delicado Socma, para Macri. Exacto, delicado para Macri. Socma había reclamado como anular la investigación de la fiscal Bocchini. Acá sí fue, intervinieron y apoyaron y avalaron todo lo actuado por la fiscal en esta investigación. En el sentido, sí, esto es un tema por ahí que parece lejano, pero para el centro de poder de este país... ¿Macri está pensando en eso ahora en Cumelén? No creo. Ahora, pero mañana capaz sí. Una cosa que es seria. La jueza Hayton de Nolasco hoy no estuvo en la acordada de la Corte. No estuvo. ¿Se tomó la semana? No, estaba en su despacho. Las fuentes que yo consulto en la Corte me dijeron que no quería ver a Ricardo Lorenzetti. Que Ricardo Lorenzetti le habló en muy malos términos sobre cuando tenía que jugarse o votar del lado de Rosati, Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz. Eso es grave. Lo vamos a contar después, cuando hablamos con Carrió Juan Manuel López. Dijo que había habido gritos. Por eso.
Todo eso lo vamos a contar después, cuando sigamos con este tema. Ahora, Franco Mercurial. Muy bien, hola Nico, Lu. Dato del día tiene que ver con el empleo. Una caída en un año de 120.000 puestos de trabajo de empleo formal. Es un dato negativo, es del mes de octubre, sobre todo el sector de la industria, también el comercio, pero también el cuentapropismo cayó en el dato del mes de octubre. Son 120.000 empleos menos y a ese dato se suma que los salarios también tuvieron una pérdida del 10% del poder adquisitivo. Son además datos oficiales, no datos de la Secretaría de Trabajo respecto a la caída de empleo, y con octubre son 7 meses consecutivos de caída del empleo privado. Fíjate que el único dato positivo fue la suba del empleo público, sobre todo en lo que tiene que ver con la enseñanza pública. Otro dato, en este caso político-electoral. Vieron que hay mucho ruido respecto a si se adelantan o no las elecciones en varias provincias. Muchas ya dijeron que sí, por eso en febrero ya empieza el cronograma electoral con la provincia de La Pampa. Pero hay muchas dudas respecto a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad. En ciudad parecería estar todo claro, se va a votar en octubre junto con la nacional. Pero en provincia están especulando si hay que adelantar o no las elecciones, y ya habrían tanteado que desde la Corte Suprema bonaerense darían el ok para que se pueda desdoblar las elecciones bonaerenses. Dicen que a fines de enero, cuando se junte la cúpula de Cambiemos, van a definir finalmente si se adelanta o no la elección en la provincia de Buenos Aires, ya sea para gobernador, gobernadora, o para diputados nacionales, o como dicen algunos, solamente para intendentes y consejo deliberante, hacer el desdoblamiento de las elecciones. Bueno, y el tercer tema tiene que ver en este caso con encuestas, ¿sí? Encuestas que le trajeron algo de alivio al gobierno en el final de año. Por estas horas empiezan a circular, y vas a verlas en los próximos días publicadas, 3 encuestas, poliarquía, isonomía, la encuesta también de Federico González, que muestran una recuperación para Mauricio Macri, que frente a Cristina Kirchner el escenario es que Mauricio Macri no solamente ganaría la primera vuelta, sino también la segunda vuelta electoral. El dato sí que señalan es que con Sergio Massa, si bien estaría en un tercer lugar en una primera vuelta, si Cristina no se presentase en un eventual balotaje, la foto de hoy de estas 3 encuestas muestran a Massa ganándole por algunos puntos a Mauricio Macri. Por supuesto que falta mucho, tampoco está claro quién va a ser el candidato del PJ federal, pero son preguntas que se hicieron en el final de noviembre, y entienden los analistas que la recuperación de estos últimos meses, después de la devaluación, el impacto más negativo para el gobierno, y esta calma cambiaria de los últimos meses trajeron alivio en la imagen del gobierno y alivio también en las encuestas para Cambiemos. Un exgobernador que quiera dar consejo, que ha tenido episodios como los de diciembre del 2013, que abandonó a su pueblo, porque lo abandonó a su pueblo. Durante 4 días, Alperovi se quedó en su casa encerrado, no salió ni siquiera a dar una conferencia de prensa para llevar tranquilidad a la gente. Alperovi fue el gobernador que más problemas con la policía tuvo durante su gestión, porque ese no fue el único. Cuando dejó 4 días liberada al azar toda la comunidad tucumana. Y su mayor preocupación era cómo guardaba, como usted lo dice, como lo dice la gente, cómo guardaba los autos del concesionario. Por eso hay que tener autoridad, y hay que tener autoridad moral para hablar de las cosas. Y en ese sentido, yo lo que creo que si hay un gobernador que ha tenido dificultades con la policía porque no le pagaba bien, porque no había verticalidad en la policía, porque no se la conducía a la policía, se llama José Jorge Alperovi. Por eso no tiene autoridad para hablar ni dar consejo en materia de seguridad, porque fue uno de los gobernadores que más problemas tuvo con la inseguridad de la provincia. Y Tucumán fue una de las provincias que vivió momentos muy difíciles en ese 10 de diciembre del 2013. Donde prácticamente el exgobernador Alperovi dejó liberada a la suerte de cada uno de los tucumanos, porque 4 días no se animó a ir a la casa de gobierno. A quien estabas escuchando es a Jaldo, que es vicegobernador hoy de Tucumán. Es vicegobernador de Juan Mansur, el sucesor de José Alperovich. Jaldo fue ministro o secretario del Interior de Tucumán con Alperovich. Y la denuncia que acaba de hacer es gravísima. Dijo que durante los saqueos del 2013, Alperovich liberó la provincia, que no manejó la policía.
hubo 3 muertos en Tucumán. Hay una interna cruenta y que se acaba de ver. Nosotros adelantamos algo acá. Mansur se quiere quedar, quiere ir a la reelección. Alperovich, que es senador y además era asesor de Mansur, y Mansur lo echó, quiere volver al poder. Así es, se alineó con Cristina en este Sí, caso, se sacó una foto. para dar esa pelea. Pero Es muy fuerte lo que dijo esto Jaldo. es lo que pasó en diciembre del 2013. Fue una situación espantosa, seguramente todos se acuerdan. Fue en varios, Entre Ríos también fue muy fuerte los saqueos ese diciembre, y en Tucumán fue gravísimo al punto de que hubo 3 muertos. Fueron 13 en todo el país los muertos de ese diciembre, de los cuales 3 sucedieron en Tucumán. O sea, Ahora una persona que es vicegobernador en este momento y que era funcionario de Alperovich dice que Alperovich liberó la provincia. Es gravísimo también que si él como funcionario en ese momento tenía esa información no lo haya denunciado por una denuncia penal. Que un gobernador libere a la policía de intervenir en el medio de los saqueos debería tener una denuncia penal. Pero lo cierto es que lo está diciendo ahora y es una acusación gravísima que seguramente Sí. abrirá un expediente judicial. y que, bueno, puede tener a Jaldo como uno de los protagonistas, porque él estaba ahí. Exacto. Todo lo que viste recién, que son escenas horribles. El actual vicegobernador de Tucumán, que maneja una legislatura con el presupuesto que es 25 veces más grande que la de Cataluña, sí, 2.300 millones de pesos, están denunciando a el ex gobernador y ex asesor de la actual gobernación de haber liberado a la provincia para que pase todo lo que pasó, y hay 3 muertos. ¿A quién le hablaba Jaldo? ¿A la familia de los muertos? ¿A la interna peronista? A la interna peronista, ¿no? ¿Y eso que está ahí? Digo, si esto es cierto, ¿Vos ves a la policía ahí? insisto también, ¿no?, en que es gravísimo que él como funcionario de ese gobierno no lo haya anunciado en ese momento. Pero si esto fue así, bueno, acá están las imágenes, lo que decía Nico, no hay un solo policía en ninguna de las imágenes de los saqueos de ese momento. Muchas situaciones, bueno, hay uno entre un montón de gente. Se retiraba a la policía pues se pensaba que podía generar mayor desestabilización, ¿no? Pero estamos hablando de situaciones de muchísima violencia. Hubo 3 muertos en esos saqueos, con lo cual retirar a la policía del lugar implica eso, un riesgo y una consecuencia gravísima para la población. Ahí está el tuit de Jaldo. El ex gobernador Alperovich fue quien más problemas tuvo con la policía, dejando la provincia liberada por 4 días. Pero eso sí, fue a resguardar los autos de su concesionaria. Alperovich es millonario y es muy conocido en Tucumán la concesionaria Alperovich, que tal vez no por azar fue contratada por la provincia para comprar todos los autos que tienen que ver con la policía y todo eso. Hay que tener autoridad moral para hablar de algunos temas de seguridad. Tucumán, dice Jaldo, que estaba al lado de Alperovich, que hoy es vicegobernador elegido por Alperovich junto a Mansur, y ahora critica a Alperovich. Pero en medio de esto hubo muertos, hubo gente que perdió sus negocios, y esto pasó hace un lustro. Espero... Quisiera pensar que en la semana entre Navidad y Año Nuevo vamos a descansar un poquito de los temas económicos, del dólar, No, Pará. no. Hola, Pagano. Muy bien, Pagano. Ella volvió de vacaciones y tiene que hablar de... ¿Qué vamos a hacer? Volví y tengo que dar esta noticia. ¿Gastaste con tarjetas? Bueno. Traté de minimizar esos gastos, pero sí, bueno, uno siempre que se va afuera trata de financiarse o de utilizar los fondos que necesita justamente para afrontar el turismo fuera del país, que es lo que me pasó a mí. Pero volviendo a la noticia de hoy, para todos aquellos que también están pensando en sus vacaciones, atención porque el dólar hoy se recalentó, subió 45 centavos y finalmente se acerca a los 40, ¿eh? 39,48 fue el cierre de hoy. 45 centavos es muchísimo. Es mucho en un solo día. Vamos por partes, porque en principio hay que decir que hubo una tendencia mundial en el que las monedas del mundo cayeron en relación al dólar. Sucedió en Brasil, sucedió en Chile. En Argentina, como siempre, pega el doble. Eso nos pasa porque tenemos el factor argentino también. Pero es una semana en la que el dólar de devaluación? es muy fuerte. ¿Calculo bien? O...
En lo que va del año, quédate con este número porque estamos cerrando el año. ¿Sabes cuánto creció el valor del dólar en la Argentina? No quiero saber. ¿Cuánto? El 111%. Ya estamos en condiciones de hablar, viste que uno empieza a fin de año a hacer evaluaciones y sacar cuentas y demás. Bueno, esta es una cuenta. Lo que decía Nico. Sí, en un... Pero de No, todas yo maneras, sabía, por eso lo pregunté. No. Quería saber si estábamos atentos. a mí, No, quiero un soy conductor jamás me dijeron a mí me llevé cuando matemáticas empecé en todos los televisión. años. Yo no te voy a corregir nunca. No, sí, La realidad corregime, porque es la siguiente. Lo pregunté con bien, gracias, Fran. Volvemos al factor argentino, sacamos el frente externo. El frente externo es para todos los países. Nacho sigue de cerca todos los días lo que pasa con los bonos. Otro de los temas del día tiene que ver con el riesgo país. Hoy rozó los 840 puntos básicos. Esto, traducción en castellano, estamos en niveles históricos que nos remiten a mediados de 2014. ¿Por qué sucede eso? Con el factor local, lo que hay que ver es que los inversores argentinos están hablando de la posibilidad de que en las elecciones del año que viene se dé una situación parecida a la que ya hemos visto. Cristina de Kirchner, Mauricio Macri. ¿Quién gana la elección? Y sobre esta situación, que esto llega obviamente a los principales bancos del mundo, los principales fondos de inversión, el miedo a que vuelvan algunas políticas, por ejemplo, el cepo cambiario. A ver, después lo tenemos a Nacho Liberador, ahora va a venir otro Viste economista. de Bloomberg. Así es, de Bloomberg, y le vamos a preguntar, pero le quiero preguntar algo a Marcela, rapidito. Esto de que el gobierno pidió al ANSES 86 mil millones de pesos, esa es la cifra, ¿no? Sí, ¿Qué esto es así. es? Yo necesito los fondos del ANSES. Entonces, ¿qué hago? Para los jubilados. Emito una letra, no, necesito los fondos, emito una letra. Esa letra le digo al ANSES, mira, te la doy, pero no se la podés vender a nadie, es intransferible, no podés venderlo, no podés hacer nada con eso, te tenés que quedar hasta que venza. Te emito una letra. ¿Cuándo vence? La W. A un año es esta vez. Te doy una W. Claro, entonces yo esto me lo tengo que dar hasta que vence. ¿Y cuando venzo qué hago? ¿Le pago o no le pago esos fondos? O le doy otro. Yo tesoro, ¿qué hago? Le cambio y le doy, le canjeo. Dame esto que venció, te doy este Esto nuevo. que vence. Y así vamos todos los años refinanciándonos. Esto es común en el mercado. Lo que sucede es que en otros momentos, con otra gestión, con el kirchnerismo, se endulzaron de ese tipo de medidas. Y fue muy cuestionado y hasta hay una situación judicial en la que se está evaluando qué se hizo con los fondos del ANSES. Entonces, por eso es que hoy esta noticia en Boletín Oficial generó tanto revuelo en el mercado. Lo cierto es que el gobierno dice, atención, estos fondos van a ser utilizados para cancelar todos los gastos que tienen que ver con los pagos a jubilados de juicios, la repatriación de... Con el fallo de la Corte. Sí, exacto. Y- Entonces, ¿Y todo por qué eso... Claro, sacaron un porque el fallo de la decreto? Corte no Pero, va a pagar pero el ahora, problema es ese. ¿Por qué por decreto? Ese ¿Por es el qué? Si tema. el fallo de la Corte no se paga ahora, se va a pagar ¿Y recién. por qué eso. una letra intransferible? ¿Por qué no algo que le dé la posibilidad al ANSES de Sí. tener algo que si lo necesita y conviene en el mercado lo pueda colocar, vender y así negociar para sobre todo seguir redoblando y haciendo más grandes los fondos que tienen que ir para los jubilados? Bueno, esa es la situación que se generó hoy y sí, es la noticia del día. Pasar una letra intransferible. Nacho, eso a los inversores. Pero escribí la letra. Corresponsal de ¿Qué Bloomberg. es una letra intransferible? No, en realidad es bien lo explicaba Marcela, es un título con un determinado vencimiento. En este caso es una tasa variable que es igual a las letras del Tesoro, las letras capitalizables. En realidad, para mí, más allá de todo lo que se dice, no es una mala decisión de inversión del ANSES. En realidad lo que está haciendo, contrariamente a otras épocas, es tratando de capturar las altas tasas de interés que en este momento da el mercado y de las que se están beneficiando todos. Incluso hoy el Tesoro, por ejemplo, está mostrando un menor déficit primario, está cumpliendo con la meta, gracias a los intereses que recibe por sus inversiones en el mercado. O sea que en este momento están todos tratando de obtener estas altas tasas que está ofreciendo como primera medida el Banco Central, que se van trasladando a otros instrumentos, y la ANSES no debería hacer otra cosa que eso. En vez de invertir en dólares en este momento, donde las expectativas de evaluación son muy bajas, debería invertir en pesos a tasas que son de entre el 45 y el 50% anual. está bien. Pesos. Hasta- Y la inflación esperada, perdón, Sí. es cercana al 25%. Entonces está Estás mirando para invirtiendo en adelante. letras que están pagando 15 o 20 puntos por encima de la inflación. No es bien. una mala decisión de inversión. Pero yo soy el Estado argentino, ¿no? Yo soy la que está emitiendo todos estos bonos a tasas divinas. Al inversor te doy, mira, te doy el 50, te doy el 70, te doy lo que vos quieras. En un punto hay un riesgo de que yo me funda, que eso es un Totalmente. poco lo que piensan los que están haciendo el riesgo país. Lo que está mostrando es las dificultades que tiene el Tesoro y que tiene que ver un poco también con el riesgo país para endeudarse en el mercado y que va a tener a lo largo del próximo año, sobre todo a medida que se vayan acercando las elecciones, porque todos los bonos los va a tener que ir colocando, o las letras las va a colocar
para cuando termine el mandato, donde hay mayor incertidumbre. Entonces, Sobre todo ¿qué porque- pasa si el gobierno después no puede pagar? O sea, como está, vos decís, le haces una buena inversión, está bien, porque probablemente el interés le genera una rentabilidad que duplique, bla, bla, bla. Pero ellos con ese papelito no pueden hacer otra cosa que esperar a que el gobierno les pague o les prorrogue en un año. ¿Qué pasa si Sí, en el este gobierno entra en una situación compleja? Y sobre Es en todo, pesos, insisto en es esto, en pesos. el destino según el propio gobierno de esos fondos es la reparación histórica. Es Claro, porque los yo fondos te- de los jubilados, de los juicios de los jubilados. Quiero decir eso, Tal cual. porque con 86.000 millones, ¿cuántas jubilaciones se pagan? ¿O cuántos se pueden aumentar? Los juicios son millones. Es un tema Y hay específico, 400.000 juicios dando vueltas. No, pero eso es un algunos tema muy se pagan. específico. Son temas El número, diferentes. No, pero sí, ahí los es juicios otro- van a llegar a la corte y se van a ir viendo. Sí. Hay jubilados que nos están viendo y que están, le estamos diciendo, le sacaron del ANSES 86.000 millones. No, pero no le sacan de sus salarios, Nico, ojo, porque si no va a generar confusión. No, le No, están no, por sacando eso, el pero- sueldo a Lo los único que jubilados. hace es que invierte la cartera que Sí, tiene, la exacto. liquidez que tiene el ANSES transitoria, No le la, pone- la invierte en un Sí, buen pero incremento. capaz los jubilados que la quisieran. Ah, un claramente, poquito. sí. Claro, Lo que pasa es que el Obvio. gobierno lo que dice es que le Dame 100 afectó pesos cada uno, demasiado a los 300, jubilados 500. en el Sí. último tiempo. Los Sí. jubilados ganaron bastante más que el resto de los, o sea, que los asalariados, y por eso el gobierno es más reticente a aumentarles a ellos que a los Claro, En asalariados. porcentajes, no en valores absolutos, porque Totalmente. por supuesto cuando miras la jubilación media, muchos ni siquiera acceden a la canasta básica. Pero es cuestionable desde el punto de vista también de para atrás. O sea, cuando mirás qué se hizo con los fondos del ANSES, todavía hoy Sí. se está tratando de ver, porque faltan números, faltan papeles y no se sabe en De- qué se de invirtieron la- de- muchos de la fondos. época de de la Hugo. época anterior. Sí. Por eso, entonces todo lo que tiene que ver con la ANSES y con los fondos es un tema muy sensible. Ahora, Sí. sí, ¿querés decir algo? No, quería decir algo del dólar y del riesgo país. Eso, exacto, te iba a decir. Ahora, dicho esto, Sí. ¿por qué en el 26 de diciembre aumenta el dólar y no para de subir el riesgo país? Perdón, no, o sea, para mí hay que hablar de que no aumente el dólar, porque en los últimos 3 meses vimos que prácticamente se mantuvo planchado. Cuando tomaron esta nueva política monetaria, que era el 1 de octubre, estaba cerca de 41 pesos. Hoy lo vemos más cerca, al mayorista, más cerca de los 38. Sí. Si tomamos las bandas de flotación que fijó el Banco Central, que en teoría iban marcándole como un sendero al dólar que iba acompañando la inflación, estamos viendo que el dólar partió de la mitad de esas bandas a acercarse al piso. Pero O sea que además tuvimos está una dentro inflación. del acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, todos estos meses se mantuvo estable. O sea, no hubo ni una baja ni una caída del dólar. Pero 3 meses el año tiene 12. Sí, no, digo, a partir ¿Qué- de la qué nueva problema política hay que se monetaria. mantenga planchado? No, y se supone que era un nuevo tipo de cambio que para la Argentina resultaba competitivo. Se acomodó el tipo de cambio, las variables de Argentina, la balanza de pagos, el flujo de dólares se empieza a estabilizar como vimos en los últimos meses. Eso le está dando una ventaja a la Argentina como para ir equilibrando cada uno de los desajustes que tenía. Ahora, lo que vimos es una inflación del 12% acumulada en los 3 meses, en octubre, noviembre y diciembre, y un tipo de cambio que se mantuvo prácticamente planchado. Entonces, desde ese punto de vista, el tipo de cambio no está subiendo en términos reales. Sentamos a la mesa de Manuel Álvarez Agis, fue viceministro de Economía de Kicillof, ahora es dueño de la consultora, dirige la consultora P4Q. Y son de algún modo los dos, Nacho Liberadol, decíamos recién que era corresponsal de la agencia Bloomberg, pueden representar a lo mejor dos modos de ver este tema que parece financiero. No sé si entendemos, Nicolás y yo, ninguno de los dos somos capaces de determinar bien qué empuja al dólar. Él decía que le parece razonable. ¿Vos, Emanuel? Creo que lo de hoy es Síntoma. el resultado un poco de lo de ayer, digamos, el mundo, digamos, estamos en un mundo muy complejo, ¿no? Estamos en un mundo donde tenemos un presidente desquiciado de la principal potencia internacional, capitalista, que aboga por el proteccionismo, y un presidente comunista de China que aboga por el libre cambio, con lo cual el mundo está un poco complejo para estos años. Y me parece que el mundo, que ayer se pegó un porrazo fuerte, digo, el presidente de Estados Unidos se está peleando con el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Sí. O sea, es una cosa Lo peor que le suficientemente- pasaba a su gestión en la Reserva Federal. Digamos, es lo suficientemente importante como para que uno esté preocupado, y me parece que en ese contexto, obviamente, uno de los países más vulnerables en todo el mundo es Argentina, básicamente porque tiene el paquete con el fondo más grande de todo el mundo, digamos. El tamaño del paquete con el fondo te da una idea de la vulnerabilidad de la economía argentina. En ese sentido, un dólar que, como recién se decía, venía relativamente planchado, producto de una tasa de interés alta, producto de que el mercado un poco se le fue el susto de mediados de año, me parece que ajustó fuerte para arriba. Estamos lejos todavía del techo de la banda y me parece que en estos niveles todavía no es para preocuparse. Lo que sí es para preocuparse es el panorama internacional, digamos. Yo creo que el principal problema que tiene Argentina es que hoy, si tiene una tormenta, después podemos discutir si lo de este año fue una tormenta, fue impericia, un poco de las dos cosas, pero
Si Argentina en lo que sigue enfrenta una tormenta, hoy tiene muchas menos herramientas para protegerse. Esa herramienta porque un paquete con el fondo, el punto central es dejar que el dólar flote. Y en Argentina sabemos que el dólar no es que flota yendo para arriba y para abajo. Ahora, Manuel, flota yendo para arriba. ¿era paquete con el fondo o ajuste, digamos? En ese momento Macri tenía que decidir una de esas dos opciones, ¿no? Era un momento donde no había otra posibilidad. O sea, lo que se le plantearon al presidente en ese momento era o acordás con el Fondo Monetario o tenés que hacer un ajuste brutal de la economía. No, ahí difiero. El dólar ya se había disparado. Ahí difiero, digamos. En el momento donde Cambiemos va al fondo, te diría que el 90% de mis colegas, y me incluyo en ese 90%, pensábamos que no era necesario ir al fondo. O sea, acordate que cuando este cimbronazo ocurre en la economía argentina, primero en conjunto con Turquía, después Turquía se separa y nosotros seguimos con el problema, el Banco Central tenía 62.000 millones de dólares de reservas. O sea, no es que agarró un Banco Central escuálido, sin capacidad de intervenir. Ahora, la intervención en el mercado de cambios que vimos entre mayo y septiembre, yo creo que va a ser producto de análisis por los siguientes 3 o 4 años. A ver, porque realmente fue inexplicable. A ver, ¿qué quiero decir? Si yo te quiero correr a vos al póker y te veo que estás lleno de fichas, no te puedo correr mucho si yo tengo 3 fichitas. Bueno, eso es lo que pasó exactamente en el mercado de cambio argentino. Teníamos un Banco Central lleno de fichas, 63.000 millones de dólares, y que las usó muy mal. O sea, que en un momento dijo, pongo 5.000. Bueno, ya pasó todo, retiro los 5.000. El mercado le dijo, no pasó todo, estamos todos nerviosos, ¿por qué nos volvés a poner de vuelta los 5.000? No los puso, después los ponía a desgano, después cambiamos de presidente del Banco Central. O sea, a ver, pensá que en 30 todos decíamos, ya paró la corrida. Y en cuestión de 15 días nos fuimos a 40. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que hubo principalmente impericia por parte del Banco Central. O sea, si vos me decís, el esquema macroeconómico de 2017 era sostenible por 2, 3, 5 años, no era sostenible por un tiempo demasiado largo. Ahora, ¿estábamos como para que el dólar llegara a 40 y un paquete con el fondo? La verdad que no. Me parece que lo que pasó es que el mercado vio titubear al Banco Central, lo aprovechó en el corto plazo y después el gobierno, cuando tenía que decir está todo bien, lo que dijo es me voy al fondo. Y cuando vos te vas al fondo es una señal de que tenés un problema más grave que lo que el mercado pensaba que Argentina tenía. ¿Nacho? Sí, en realidad la etapa de Caputo, para mí, lo que el mercado vio también es que tuvo un muy mal manejo de la política monetaria. O sea, más allá de lo cambiario, que Caputo en eso mostraba cierta expertise porque manejaba bien por ahí la mesa, el problema de ir desarmando las LEVAX en un contexto donde el mundo te estaba mostrando que había una fuerte volatilidad y que estaba afectando principalmente a Argentina, te terminó llevando el dólar de 30 a 40. Justamente en ese proceso de desarme de LEVAC, donde hay una expansión de pesos muy fuerte y en una dinámica que estaba siendo muy peligrosa afuera, esto terminó llevando al dólar de 30 a 40 y eso es lo malo, eso es lo que no vio Caputo en su momento. ¿Usted fue viceministro de Economía hasta el 10 de diciembre del 2015? Sí. ¿Cuánto había en el Banco Central el 10 de diciembre del 2015? A ver, el problema es el siguiente. La única parte de las reservas que el Banco Central no puede usar es la parte de las reservas que respalda los depósitos en dólares que tienen los argentinos en el sistema financiero. Entonces, a mí me pasa hoy, ¿no? Que uno dice, bueno, el gobierno hoy tiene 62.000 millones de dólares de reservas. Hay economistas que empiezan a hacer la cuenta. No, pero hay tanto que es del swap de China, tanto que está en oro, tanto que... Sí. La verdad que el nivel de liquidez de las reservas es absoluto hasta el punto donde vos tenés depósitos contra los cuales tenés que responder. Nosotros, en términos de reservas, tendríamos aproximadamente 20.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares en depósitos. Eso no lo podías tocar. Hoy tenés 60.000, de los cuales 26.000, 27.000 son depósitos. Si me preguntás, en ese momento alcanzaba y sobraba para enfrentar una corrida. Y en este momento alcanza y sobra para enfrentar una corrida. Con dos situaciones muy distintas. El gobierno se había menos 10.000 millones. No, bueno, digo, para poner las cosas en Igual no alcanzaba porque si no, no hubiera habido cepo cambiario. No, por eso, justo me interrumpían. Alcanzaba porque había una regulación del mercado de cambios distinta. Yo creo que hoy... O no alcanzaba, justamente por eso habían tenido que poner esa prohibición. Por supuesto, a ver, hoy con desregulación del mercado de cambios vos necesitas mucho más dólares para enfrentar una corrida que lo que necesitabas cuando el mercado de cambios estaba regulado. A ver, para ponerlo en términos bien concretos, yo creo que el gobierno de Cambiemos recibió una herencia compleja. Empezar a pesar la herencia, a ver si era pesada, liviana, flaca, gorda. Pero está bueno. La verdad, me parece que era una herencia compleja, donde vos tenías que salir de una situación de regulación del mercado de cambios, claro, que para mí había que salir al revés. Esto no es para discutir, ¿no? Pero cuando usted dice regulación del mercado de cambios es
Yo si tenía 100 pesos no me podía comprar dólares. Sí, exactamente. O sea, porque no, había un cepo cambiario. Pero te digo algo. Porque hoy en el mundo, las economías donde vos podés comprar y tenés las regulaciones que hoy tiene Argentina en materia de compra y venta de dólares, son aproximadamente el 18-20% del total de las economías del mundo. Sí. O sea, hoy Argentina... ¿En alguna economía del mundo hay cepo cambiario? No, al revés te digo. En el 80% sí. A los niveles que había en 2015 probablemente no. Pero digamos, en ninguna economía vos podés, como hoy en Argentina... ¿Pero hasta cuánto se puede comprar en ese 80%? Bueno, depende de la economía. En Europa, si vas a una casa de cambios a comprar más de 1.500 dólares, te miran como si fueras narcotraficante. Lo estás politizando porque la discusión, digo, en el sentido de que si vamos a retrotraernos a la época del cepo, en la cual era funcionario público, la gente tenía que entrar a la FIP, había que hacer un cálculo que nadie sabía cuál era para comprar dólares. Después resulta que en la aduana hacían un descalabro absoluto con todos los negocios que hicieron en todo lo que tiene que ver con el ingreso de productos. Entonces me parece que se politiza el tema y terminamos una historia distinta que es el análisis de lo que pasa con la economía. No lo politizo porque lo único que pasé por la aduana fue una vez un par de ropa que me compré cuando viajé al exterior. No digo en tu caso. Pero digo la excusa de los que argumentan sobre el cepo. Pero yo ni siquiera pongo una excusa. Yo digo lo siguiente. Argentina tiene un problema estructural que es que los dólares que necesita para crecer al 3% y para que todos los argentinos podamos ahorrar en dólares, porque hace 70 años que el peso no es un buen refugio de ahorro, no alcanzan. El cepo te resuelve eso casi como trayéndote todos los problemas al presente. O sea, hoy vos sabés cuántos dólares tenés, vas a la FIP, decís qué macana, me quiero ir al exterior, me dan 150 dólares, no me alcanza para nada. Cambiemos qué solución le encontró a eso. La deuda. Suponiendo que la deuda te pateaba esos problemas 10 años para adelante. Lo que nos acabamos de enterar es que nos la pateó 2 años para adelante. Ahora estás en permanente contacto con inversores. ¿Crees que en el corto plazo puede haber una nueva corrida cambiaria? Definamos corto, digamos. Hoy creo que... De acá a marzo, por ejemplo. No, bueno, creo que justamente el problema de la economía argentina es marzo. ¿Por qué? Porque en marzo básicamente vamos a tener 2 elecciones provinciales por lo menos importantes, el principio del inicio de la campaña electoral y todos sabemos que cuando en Argentina hay elecciones presidenciales, lo que hacemos todos los argentinos, medio de memoria, es ir a comprar dólares. Esta elección particularmente se plantea con una oposición que lo que va a decir es el programa económico es un fracaso y con un oficialismo que va a decir del programa económico mejor no hablemos, digamos, porque no es que el oficialismo va a decir qué bueno el acuerdo con el FMI, lo va a tratar de poner como una cuestión necesaria, pero que no es simpático en el corto plazo. Entonces, el problema que lo que está viendo el mercado es que gane Macri, Vidal, Felipe Solá, Cristina, quien sea, el programa económico va a cambiar. O bien, porque vamos a hacer más ajuste, porque el fondo nos pide déficit cero para el año que viene y 3 puntos superávit para el otro. O sea, una cosa que es todavía mucho más difícil de conseguir. O bien porque la oposición dice, renegociemos con el fondo y planteemos un programa un poco más razonable. En cualquiera de los escenarios, el programa económico cambia y hay una sola certeza. Yo no sé si en 2020 viene Cristina, Expert o Macri. Lo que sí sé es que se va al fondo. Es que los dólares que nos da el fondo en 2020 ya no hay ninguno porque el 90% de los dólares nos los consumimos en 2018 y 2019. Yo creo que el riesgo país de hoy refleja básicamente ese hecho, el hecho de que en 2020 el fondo ya no está poniendo los dólares para pagar la deuda. Y cualquiera que agarre el gobierno, ese escenario lo tiene que enfrentar con un cambio de programa económico. Nacho, ¿vos qué crees? De lo que preguntaba Marcela me interesa. ¿Puede haber una corrida de acá a marzo? Porque Mirá, eso es ya. El mes por ahí más complicado en términos de lo monetario que puede llegar a impactar en el dólar tiene más que ver con febrero. En marzo empiezan a llegar los dólares de la cosecha, abril, mayo, o sea, estacionalmente es mucho más tranquilo para el mercado cambiario. Puede haber algo si el Banco Central no hace nada para evitarlo. Justamente Sturzenegger cometió 2 veces el error de, en el verano, no absorber los pesos que había inyectado en diciembre y justamente tuvo una corrida en febrero. Ahora este nuevo Banco Central lo que debería evitar eso y creo que está bastante atento a eso. Siempre aclaran como que ellos van a estar dispuestos a absorber y a subir las tasas. Todo lo que sea necesario para evitar eso. Está muy anunciado lo de marzo, porque digo, hicieron correr tanto el rumor de que va a haber una crisis económica en marzo que sería raro o desopilante que ocurra, digo, que no hayan tomado los recaudos necesarios desde el gobierno, del Banco Central para evitarlo, ¿no? Sí, hay un tema con el riesgo país de estos días. Sí, eso te iba a decir. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo país? Está apuntando a que no tenemos plata en el 2020, es muy difícil. Que esté alto, está mostrando exactamente todo esto que estaba describiendo, toda la incertidumbre electoral que hay para después, para cuando termine el mandato de Macri. Ahora, ¿por qué subió puntualmente en diciembre? ¿Qué es lo que cambió? ¿Porque hubo algún driver en el mercado, como dicen, para que el riesgo país saltara tanto como en estos días?
En realidad lo que están diciendo en el mercado, por lo menos en estos días, era que esta línea de asistencia que está negociando el gobierno con 4 o 5 bancos del exterior, los está forzando a ir a cubrirse con seguros contra default en el mercado. Justamente por esa protección que toman, tienen que ir demandando cada vez más seguros contra default para protegerse de lo que le están prestando al gobierno. Más caro el seguro, es como cuando es un mercado muy ilíquido que con 4 bancos tan grandes como estos y con un monto como el que se está negociando, lo pueden llegar a subir. Por eso, en el mercado, algunos estaban esperando que en los próximos días el riesgo país cayera. Obviamente va a seguir alto por toda esta incertidumbre, pero la suba puntual de diciembre puede haber tenido que ver con esto. Gracias a los dos en el laberinto complejo de la economía argentina. Gracias. No tiene Lo invitamos otro día a Gis también. Bueno, gracias a los dos. Gracias por venir. Habló alguien más en la causa de los cuadernos K. Un hombre que sabe todo de las finanzas. Pero nos vamos a la tanda. Sí, pero no lo pude. No. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that, like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. Estaba hablando así. Y apareció el aire. Contamos hoy que Elisa Carrió dijo: estoy decepcionada por Horacio Rosati, el juez de la Corte. Ella no habló con él. No ve a los jueces de la Corte, pero sí un diputado de la coalición cívica que es Juan López y está en línea de comunicación. Es el único testigo de lo que le dijo Carrió sobre Rosati y él habló con Rosati. Fue el enviado, ¿no?, de Carrió para hablar con Rosati, así lo dijo ella hoy en la nota de Uñas, que acá en el diario Clarín. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo fue la reunión que tuviste con Rosati? Bueno, fue una reunión muy franca, muy directa. Nosotros unos días antes, el 26 de noviembre, le habíamos mandado una nota a toda la Corte, Carrió y yo le mandamos una nota a toda la Corte, comentándole todas las imputaciones que le hacemos a Héctor Marchi, al administrador general de la Corte, que sería una especie de ministro de Economía de la Corte y en parte del Poder Judicial. Sí. Es una persona muy importante porque es el que decide si gastan los recursos de la Corte, es el que decide cuánto personal tiene cada juzgado, si va a tener más o menos personal, en fin, el que habilita viáticos, una cantidad de cosas. Le dice a una persona que conduce ese lugar hace más de 12 años, había sido denunciada por nosotros, que habíamos presentado una nota, un informe a la Unidad de Información Financiera y le pedimos una auditoría sobre la gestión de Marchi. Y la verdad que la Corte no escuchó nuestro pedido y como tenemos una confianza especial en el ministro Rosati, como Carrió se siente responsable de que Rosati sea juez de la Corte, porque digamos a ella se le ocurrió ese nombre cuando Mauricio Macri estaba buscando jueces pendientes, decidimos hablar con él. ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Quiénes estaban? ¿Qué les dijo Rosati frente a esta opinión de Carrió sobre cómo estaba llevando adelante su trabajo en el tema que tiene que ver con la administración del dinero de la Corte, ¿no? Que es muchísimo dinero además. Bueno, lo primero que yo le dije al doctor Rosati, al ministro de la Corte, es que no iba a transmitirle ningún mensaje que tuviera que ver con la independencia del Poder Judicial ni con ningún fallo. La verdad que ni Carrió ni la coalición cívica jamás pensaron o opinaron o le piden a los jueces que emitan tales o cuales fallos. Estaba Rosati, había otra persona más, y fue una charla directa y yo me quedé muy sorprendido por la defensa que hacía el doctor Rosati de Marchi, porque la verdad que nosotros confiamos en él, creemos que es un juez honesto, creemos que es un juez muy probo, pero lamentablemente lo vemos muy pegado al doctor Lorenzetti en quien no confiamos desde hace muchos años, ¿no? Desde que cambiamos el gobierno. Carrió también dijo, me dijo anoche,
Lo que pasó con Rossetti es una de las cosas que me convencieron a pedir la jubilación. ¿Tan fuerte es la desazón que ella tiene con él? Sí, me lo dijo cuando hablamos y cuando decidimos que había que decirle directamente al doctor. Esto me lo dijo, esto fue hace 15 días. Me dijo las mismas palabras. La verdad que es muy difícil luchar contra la corrupción, pero uno de los grandes problemas que tiene la corrupción es el Poder Judicial. Digamos, no hay corrupción en la Argentina porque tenemos un Poder Judicial corrupto. Y nosotros creíamos que tanto Rosenkrantz como Rosati eran dos personas independientes que iban a poner todas sus energías a limpiar desde adentro el Poder Judicial. Y la verdad que con Rosati hoy no estamos viendo esto. Estamos, digamos, expectantes de que tome otra impronta, otra actitud, y creemos que es posible, pero hoy no lo estamos viendo. Y la verdad que fue una decepción. Fue una decepción para Carrió que insisto, que se le ocurrió este nombre en diciembre de 2015, que se lo dijo al presidente: si querés un juez independiente, honesto y digamos, y con conocimiento del derecho, Horacio Rosati puede ser una persona, porque ella lo conoció hace más de 20 años en la Convención Constituyente. Además, pensando siempre que iba a ser un eje central de la lucha contra la corrupción desde adentro del Poder Judicial. Pero la verdad que hasta hoy no hemos visto ningún avance, al contrario, lamentablemente hemos visto retrocesos y hemos visto una sintonía con Lorenzetti en el último mes que nos asusta y que lamentamos. Le hago una pregunta, López. Un tema sensible que se habló, no sé si tuvo una conversación con Rosati al respecto, tiene una información. Se habla mucho de que hubo una situación bastante fuerte entre Lorenzetti, representando un poco al grupo Lorenzetti, Rosati, Maqueda, a Hayton de Nolasco para que se sume a esta acordada que le quitó poder de maniobra al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. ¿Usted habló de ese tema con Rosati? Hablamos de la situación de Hayton, la verdad que no de ese acoso y de esa amenaza, porque eso creo que ocurrió días después, pero sí hablamos de la situación de Hayton. Él me comentó que Hayton no sabía firmar una acordada, que es finalmente la acordada que salió, y Hayton no la firmó. Creo que Hayton hizo bien en no firmarla y que ha resistido amenazas o por lo menos un hostigamiento de Lorenzetti que es inadmisible. Y eso perdón, llegó a López, nuestros oídos por distintas personas, por distintos testigos. Sí, usted está diciendo espero también que el doctor Rosati sea, el doctor Rosati, el doctor Rosenkrantz y el doctor Maqueda, digamos, no permitan este tipo de situaciones con ningún juez. Menos con Hayton, que es una mujer, ¿no? Claro, me quería detener en esto. Usted dice que la jueza de la Corte Suprema de la Nación, Elena Hayton de Nolasco, sufrió acoso no sexual, sino una especie de presión. No sé si sabe, usted usó la palabra violenta o fuerte, y usó la palabra amenaza del expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Sí, se sabe. Hay algunos periodistas que lo han publicado, hay algunas personas del Poder Judicial que lo comentan, y nosotros estamos convencidos de que esto fue así. Sería bueno que la jueza se anime a decirlo concretamente, pero hay una situación de hostigamiento, por lo menos, que es conocida en el mundo del Poder Judicial. Lo conocen muchas mujeres de la justicia, de la Asociación de Mujeres Jueces, que lo conoce mucha gente de la política también, y que a Carrió le preocupa mucho. La verdad que le preocupa por la independencia de la doctora Hayton y por la independencia del Poder Judicial. Digamos, este tipo de situaciones no las puede tolerar la Corte. Muchas gracias. Sobre todo no puede tolerar un administrador de la Corte que está eternizado en el poder, que nadie sabe cómo maneja esos recursos públicos y que ni siquiera se animan a hacerle una auditoría, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, el hombre que Carrió mandó a hablar con Horacio Rosati para decirle que estaba decepcionada. Dijo amenaza y presión contra una jueza de la Corte. Sí, muy fuerte. Hayton nunca lo desmintió desde que esto salió a la luz en boca de Carrió. Así es información que está circulando con fuentes válidas. Hoy no estuvo en la acordada. Exacto. Estaba en el despacho, le llevaron los papeles a firmar. Sí, la decisión de Hayton, evidentemente, es por ahora no hablar públicamente sobre eso. Sí está sucediendo otro tipo de conversaciones privadas. ¿Vamos a la tanda? Sí. Y después se la... No, mañana. Juan Manuel Campillo, el hombre que más conoce, uno de los hombres que más conoce las finanzas públicas,
y privada de los Kirchner el viernes, en secreto, fue a la fiscalía de Stornelli, estaba preso, y le dijo, quiero hablar. Cuando cayó preso, tenía en la mesa de su casa una carta De puño y letra. de puño y letra que estaba escribiendo a Cristina Kirchner. ¿Cómo empezaba? Quería Cristina, Cristina quería. Te voy a cuidar. Habló Habló. Campillo. Y nosotros nos vamos. Mañana se los contamos. Quédense en las voces. Ya empieza. Chau, hasta mañana. Que descansen.